¿cómo es posible que una civilización que duró más de 3000 años, que construyó pirámides indestructibles y erigió monumentos gigantescos en honor a sus dioses, cayera en el olvido? ¿Qué misterios se esconden tras la desaparición de una de las culturas más avanzadas de la historia? Hoy, nos adentraremos en las profundidades del antiguo Egipto, en un viaje por el auge, la gloria y la inevitable caída de un imperio que parecía eterno. Descubre cómo y por qué, incluso los imperios más poderosos, pueden desaparecer en las arenas del tiempo. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hace miles de años, en las fértiles riberas del Nilo, una civilización comenzó a gestarse, una que cambiaría el curso de la historia, el Antiguo Egipto. Desde sus primeros asentamientos, los egipcios desarrollaron un profundo respeto por la tierra, aprovechando las crecidas del Nilo para crear sistemas agrícolas avanzados que alimentaron a una población en constante crecimiento. Estas tierras ricas no solo sostuvieron la vida diaria, sino que permitieron a la sociedad egipcia prosperar y expandirse. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Egipto fue su estructura social y organización. En la cúspide, el faraón era más que un rey, era considerado un dios en la tierra, un puente entre los humanos y los dioses. El faraón controlaba el destino del imperio, guiado por sacerdotes y visires que aseguraban que el orden y la estabilidad reinaran. Esta autoridad divina mantenía la paz y le permitía a Egipto enfocarse en su crecimiento y expansión, tanto cultural como militar. Cada miembro de la sociedad egipcia tenía un rol específico y fundamental para el funcionamiento del imperio. Los escribas, guardianes del conocimiento, registraban la historia y los recursos. Los artesanos, escultores y arquitectos erigieron templos y pirámides que aún desafían al tiempo. Y los agricultores, situados en la base de la pirámide social, trabajaban incansablemente en los campos, conscientes de que su esfuerzo nutría al reino entero. A través de esta estructura organizada y de un profundo sentido de pertenencia, el antiguo Egipto construyó las bases de un imperio duradero que alcanzaría niveles inimaginables de poder y riqueza. La civilización egipcia alcanzó su esplendor en lo que muchos llaman su época dorada, un periodo en el que el poder de Egipto no solo se consolidó, sino que floreció de una manera sin precedentes. Durante el Imperio Nuevo, especialmente bajo faraones como Tutmosis III, Seti y Ramsés II, Egipto vivió un tiempo de gran prosperidad. La estabilidad interna permitió el desarrollo de grandes proyectos de construcción, un avance notable en el arte y la arquitectura, y un florecimiento cultural que alcanzó su auge en la construcción de templos magníficos y monumentos en lugares como Karnak, Luxor y Abu Simbel. Esta prosperidad no solo se reflejó en sus monumentos. La vida cotidiana de los egipcios también mejoró, las ciencias, como la medicina y la astronomía, se desarrollaron significativamente, permitiendo que sus conocimientos en estos campos fueran los más avanzados de la época. La administración de Egipto, organizada y poderosa, era capaz de gestionar desde la recolección de tributos hasta la planificación de recursos, manteniendo un sistema de riego avanzado que hacía posible la agricultura incluso en zonas áridas. Además, la religión fue uno de los pilares de esta época. Los egipcios creían que sus dioses otorgaban prosperidad y protección, y las prácticas religiosas se volvieron aún más intrincadas y majestuosas. El faraón, considerado un dios viviente, era la figura que vinculaba a los dioses con el pueblo. Los templos servían no solo como lugares de culto, sino también como centros de administración y acumulación de riquezas, ayudando a cimentar aún más el control del faraón sobre su vasto imperio. La época dorada de Egipto no solo simbolizó el máximo desarrollo material de su cultura, sino que también definió la imagen que el mundo moderno tiene de esta civilización, opulencia, poder, y un sentido de eternidad que pervive en cada ruina y cada texto dejado por ellos. Después de consolidarse como una civilización próspera, Egipto se embarcó en una época de expansión política y militar que cambiaría el curso de su historia. Esta expansión no solo fortaleció su poderío, sino que también le permitió asegurarse recursos vitales y mantener la estabilidad interna del imperio. Durante el Imperio Nuevo, los faraones lanzaron campañas militares hacia Nubia en el sur y Canaán en el noreste.
Estas tierras no solo eran estratégicas para asegurar las fronteras, sino que también ofrecían valiosas riquezas, oro, cobre, y otros recursos que eran vitales para el desarrollo de Egipto. Los faraones, como Tutmosis III y Ramsés II, lideraron ejércitos masivos en campañas que mostraban el poder y la disciplina de las tropas egipcias. Las alianzas y tratados con otras culturas también fueron claves para mantener la paz en algunas regiones, mientras que en otras, Egipto imponía su fuerza para asegurar su dominio. Estas conquistas no solo llenaron las arcas del Estado egipcio, sino que también trajeron consigo influencias culturales. Arquitectura, arte y religión se entrelazaron con las costumbres egipcias, dando lugar a una cultura aún más rica y compleja. Egipto estaba en la cima de su influencia, su ejército era temido, y su diplomacia era respetada. Sin embargo, la expansión también trajo desafíos. Mantener estas tierras ocupadas y defender las fronteras exigía enormes recursos y control constante. Así, la misma expansión que les trajo riqueza y poder comenzaba a hacerles vulnerable a problemas internos y a futuros conflictos. Con la expansión territorial, Egipto enfrentó un reto sin precedentes: mantener la cohesión de un imperio que ahora incluía diversas culturas, creencias y lenguas. Mientras el territorio crecía, también lo hacía la necesidad de una administración compleja, con gobernadores locales y funcionarios que intentaban mantener el control sobre las distantes provincias. Sin embargo, esta expansión trajo consigo tensiones internas. Las élites locales de regiones conquistadas a menudo chocaban con los funcionarios egipcios, quienes buscaban imponer la cultura y religión egipcia. Este choque de costumbres y creencias generó resentimientos, que lentamente sembraron la semilla de la división. Además, la sucesión al trono egipcio no siempre fue pacífica. En algunas ocasiones, los conflictos de poder dentro de la propia familia real debilitaron al imperio. Príncipes, generales e incluso sacerdotes luchaban por influencia, creando una constante inestabilidad que desgastaba al liderazgo. Por último, el gasto militar y las continuas campañas de expansión ejercieron presión sobre las finanzas del imperio. Los altos impuestos y el reclutamiento obligatorio para mantener el control de las provincias comenzaron a generar un descontento en la población egipcia, que sentía la carga de un imperio cada vez más difícil de sostener. Con la expansión territorial, Egipto enfrentó un reto sin precedentes: mantener la cohesión de un imperio que ahora incluía diversas culturas, creencias y lenguas. Mientras el territorio crecía, también lo hacía la necesidad de una administración compleja, con gobernadores locales y funcionarios que intentaban mantener el control sobre las provincias distantes. Sin embargo, esta expansión trajo consigo tensiones internas. Las élites locales de regiones conquistadas a menudo chocaban con los funcionarios egipcios, quienes buscaban imponer la cultura y religión egipcia. Este choque de costumbres y creencias generó resentimientos, que lentamente sembraron la semilla de la división. Además, la sucesión al trono egipcio no siempre fue pacífica. En algunas ocasiones, los conflictos de poder dentro de la propia familia real debilitaron al imperio. Príncipes, generales e incluso sacerdotes luchaban por influir. Por último, el gasto militar y las continuas campañas de expansión ejercieron presión sobre las finanzas del imperio. Los altos impuestos y el reclutamiento obligatorio para mantener el control de las provincias comenzando. La expansión militar y el mantenimiento de enormes ciudades y monumentos exigían recursos descomunales. La economía egipcia, basada principalmente en la agricultura, comenzó a flaquear. Las tierras cultivables no lograban abastecer de alimentos a una población creciente y a un ejército en constante. Esta crisis agrícola debilitaba la capacidad del imperio para mantenerse. Las clases bajas, que sostenían la economía a base de trabajos agrícolas y manuales, comenzaron a sentir el peso de la crisis. A los campesinos les era imposible cubrir los tributos que el gobierno demandaba. Así, el descontento social comenzó a crecer, las rebeliones y huelgas ocasionales surgían como una advertencia para el imperio. Además, los altos tributos no solo agotaban al pueblo sino que alimentaban una creciente corrupción entre los funcionarios. Gobernadores, sacerdotes y nobles abusaban de su poder, desviando recursos para su propio beneficio.
La moral de la sociedad estaba en decadencia, y el respeto por las instituciones sagradas comenzó a desvanecerse, debilitando las bases del orden. Con un pueblo descontento y un gobierno corrompido, el desgaste del imperio se hizo inevitable. Las ciudades que alguna vez habían prosperado con los mercados llenos y templos de esplendor, se fueron vaciando. La sensación de inseguridad se extendía, y lo que alguna vez fue un imperio invencible, ahora parecía desmoronarse desde dentro. El imperio egipcio no solo se debilitó por factores externos, sino también por una serie de divisiones internas que fragmentaron la unidad que lo había mantenido poderoso durante siglos. Dentro de la clase dirigente, las tensiones crecieron entre facciones que buscaban influir sobre el trono. Esta falta de cohesión y los constantes conflictos por el poder crearon un ambiente de inestabilidad política. Algunos gobernantes intentaron mantener la estabilidad, pero con el tiempo, las luchas internas se hicieron más intensas y perjudiciales. Generales y sacerdotes comenzaron a competir por controlar las decisiones políticas, y a menudo, este conflicto alcanzaba hasta las ciudades y el pueblo. Las lealtades se dividieron, lo cual hizo más vulnerable al imperio ante cualquier amenaza externa. Mientras Egipto alcanzaba el pináculo de su poder y sus influencias se extendían más allá de sus fronteras, comenzó a gestarse un problema dentro de sus propias filas. Las rivalidades entre los miembros de la realeza y la élite llevaron a una competencia sin tregua, una lucha constante por el control del trono y la influencia sobre el pueblo egipcio. La sucesión de faraones a menudo provocaba disputas sangrientas, especialmente cuando no quedaba claro quién debía heredar el poder. En estas disputas no solo intervenían los miembros de la familia real, sino también los nobles y altos funcionarios, quienes se alineaban con diferentes facciones, dividiendo al imperio desde dentro. Las tensiones políticas en el alto gobierno desencadenaron una desconfianza creciente entre la clase gobernante. Algunos sacerdotes y generales de alto rango, ansiosos por obtener influencia, empezaron a desafiar el poder del faraón. En un tiempo en que la unidad había sido el pilar de la fuerza de Egipto, esta desunión empezó a corroer la estabilidad que tantos faraones habían luchado por mantener. Los gobernantes que intentaron consolidar el poder enfrentaron la resistencia de facciones opuestas, llevando a conflictos prolongados que desviaron los recursos y la atención de los problemas externos. En el ámbito militar, el impacto de estas divisiones fue devastador. Los soldados, una vez unificados bajo la bandera del faraón, se encontraron divididos en lealtades y servidumbre hacia distintos líderes de facciones rivales. Las tropas, anteriormente una máquina de defensa impenetrable, comenzaron a mostrar brechas evidentes. Esta desunión no pasó desapercibida para los pueblos vecinos, que pronto reconocieron y explotaron la vulnerabilidad del imperio. En un entorno donde la traición se volvía una moneda común, la capacidad de reacción de Egipto ante las amenazas externas se vio obstaculizada, poniendo en riesgo su seguridad y prosperidad. Además, el pueblo comenzó a perder la fe en sus gobernantes, viendo cómo sus líderes, en lugar de protegerlos, se enfrascaban en conflictos de poder. El sistema de creencias y la autoridad del faraón, otrora incuestionables, fueron debilitándose con cada nuevo conflicto. La falta de cohesión en la élite se reflejó también en la economía y en la vida cotidiana de los egipcios, quienes ahora vivían en un imperio marcado por la incertidumbre y el caos. Este debilitamiento estructural e ideológico sembró las semillas de una decadencia que, años más tarde, resultaría fatal para el poderoso imperio egipcio. El destino de Egipto quedó sellado con la llegada de invasores externos y la falta de un liderazgo fuerte y centralizado. Los ataques de pueblos como los hititas, libios y los pueblos del mar fueron devastadores, cada invasión debilitaba más al imperio. Sin un ejército unificado y sin recursos para sostener sus defensas, el poder de Egipto comenzó a desplomarse. Además, la corrupción se había infiltrado en la administración, desde los templos hasta los altos funcionarios del gobierno. La creciente inestabilidad interna y la desesperanza de su población hicieron que Egipto fuera más vulnerable. El faraón, alguna vez una figura divina e incuestionable, perdió la capacidad de unificar a su gente y proteger su tierra. En última instancia, la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C. marcó el golpe final al imperio egipcio.
Aunque Egipto continuaría bajo el dominio de los Ptolomeos y luego de Roma, nunca recuperaría la gloria ni el poder de sus primeros días. A partir de ese momento, Egipto se convirtió en una tierra de misterios y ruinas, dejando un legado que aún asombra al mundo.